La noche era densa, silenciosa, casi asfixiante. En el reloj digital al lado de la cama, los números brillaban, 12 y 3. Pedro parpadeó un par de veces, tratando de ignorar la incómoda sensación que lo había mantenido sin dormir durante días. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un leve rasguño en la ventana. Casi imperceptible, pero constante. Él ya sabía lo que era. Milo, su gato, estaba saliendo de nuevo. Todas las noches, siempre a la misma hora, desaparecía en la oscuridad. Y lo más extraño, siempre regresaba sucio, con hojas pegadas en el pelaje y un fuerte olor a tierra mojada. Pedro intentó ignorarlo. Tantas veces se convenció de que era solo un hábito felino. Pero esa noche era diferente. Una sensación desagradable oprimía su pecho. Se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido. Se escondió detrás de la cortina y observó. Milo saltó por la ventana, caminando rápido, como si tuviera un destino exacto. Algo estaba mal. Pedro respiró hondo, tomó su celular y decidió. Esa sería la noche en que descubriría la verdad. Él no imaginaba que lo que estaba a punto de ver cambiaría su vida para siempre. Pedro siguió a Milo por las calles vacías del vecindario. El gato caminaba rápido, siempre atento, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. No se detenía a olfatear o jugar, tenía un destino. Pronto, Pedro se dio cuenta de que se estaban alejando del vecindario y entrando en una zona más aislada, cerca de un terreno abandonado. Era un lugar que a nadie le gustaba visitar. Hacía años, se decía que allí había ocurrido un crimen terrible, pero nadie hablaba abiertamente de ello. En ese momento, Pedro comenzó a sentir un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué Milo siempre iba a ese lugar? El gato entró por un agujero en una cerca de alambre oxidado. Pedro tuvo que agacharse para pasar. Del otro lado, el olor a tierra mojada y hojas secas se volvió aún más fuerte. Su corazón latía acelerado. Iluminó el camino con su celular y vio a Milo detenido más adelante, mirando fijamente algo en el suelo. Pedro se acercó lentamente. Cuando vio lo que era, sintió un frío helado en el pecho. Milo estaba sobre una fosa poco profunda, con la tierra recién removida. Y entonces, el gato comenzó a cavar. El estómago de Pedro se revolvió. No sabía si debía detener a Milo o seguir observando. Pero antes de que pudiera decidir, el gato ya había revelado algo. Entre sus patas sucias, había un trozo de tela oscura y húmeda, como si hubiera sido enterrada recientemente. Pedro miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío en la nuca. ¿Quién había enterrado eso allí? ¿Y por qué? Con las manos temblorosas, apartó un poco más de tierra. Fue entonces cuando vio algo que le cortó la respiración, un trozo de cuero cabelludo, con mechones de cabello aún adheridos. El terror se apoderó de su cuerpo. Eso no era solo un trozo de tela, era evidencia de algo mucho peor. Se echó hacia atrás, sintiendo su corazón latir con fuerza. Alguien había sido enterrado allí. Milo maulló suavemente, como si ya supiera lo que Pedro acababa de descubrir. El silencio se rompió con el sonido seco de la pala cortando la tierra. Los policías cavaban con prisa, sus expresiones tensas bajo la fría luz de las linternas. Pedro, parado a unos metros, sentía su corazón latir tan fuerte que parecía resonar en el vacío de la madrugada. Milo, sentado a su lado, observaba todo en silencio, su cola balanceándose lentamente, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. Con cada capa de tierra removida, el olor a humedad y descomposición se hacía más intenso. Pedro tragó en seco cuando uno de los policías se detuvo abruptamente. «Aquí hay algo», murmuró, dejando la pala a un lado y agachándose para sacar lo que parecía ser un trozo de tela oscura. Era una prenda de vestir. Y dentro de ella, un cuerpo. El brillo de las linternas reveló el rostro parcialmente desfigurado de un hombre.
La piel pálida contrastaba con el suelo oscuro, y los ojos, aunque entrecerrados, parecían cargar una mirada vacía y congelada en el tiempo. El cabello castaño, pegado por mechones endurecidos de sangre seca, era inconfundible. Era Daniel, un joven que había desaparecido hacía meses sin dejar rastro. Pedro sintió que le faltaba el aire. Él conocía a Daniel, no eran amigos cercanos, pero se cruzaban en el vecindario y se saludaban ocasionalmente. ¿Cómo había terminado allí? ¿Quién lo había enterrado en ese lugar olvidado? ¿Y por qué Milo parecía tan obsesionado con ese sitio? Las preguntas giraban en su mente mientras los policías se alejaban para hablar en privado. Uno de los agentes, un hombre de mediana edad con rasgos duros, se acercó a Pedro. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó con una voz firme, pero no acusadora. Pedro respiró hondo, tratando de mantener la calma. Mi gato. Él venía aquí todas las noches, y siempre regresaba sucio de tierra. Hoy decidí seguirlo. El policía frunció el ceño e intercambió una mirada con sus colegas. Nadie sabía qué decir, pero todos sentían que ese gato sabía mucho más de lo que aparentaba. Milo emitió un maullido bajo y profundo, fijando sus ojos brillantes en los policías. Por un instante, Pedro tuvo la extraña sensación de que su gato no era solo un espectador de ese misterio. Estaba involucrado. La investigación se intensificó en los días siguientes. El terreno fue acordonado, y los forenses analizaban cada centímetro del suelo en busca de más evidencias. Pedro fue interrogado varias veces, aunque su única conexión con el caso era haber encontrado el cuerpo. Pero algo lo inquietaba más que cualquier pregunta de los policías. Milo seguía saliendo por las noches. Incluso después de la remoción del cuerpo, el gato seguía escapando por la ventana y yendo al mismo lugar, sentándose sobre la tierra removida, como si estuviera esperando algo. Pedro decidió instalar una cámara cerca del terreno, dejándola grabando durante la madrugada. Si Milo estaba tratando de revelar algo, él necesitaba descubrir qué era. A la mañana siguiente, tomó su celular y abrió la grabación. Lo que vio le heló la sangre. Alrededor de las 3 de la madrugada, Milo apareció en la filmación, sentado exactamente donde el cuerpo de Daniel había sido encontrado. Pero no estaba solo. Una sombra, casi imperceptible al principio, comenzó a tomar forma junto al gato. Poco a poco, la silueta de un hombre apareció, pálida y difusa, como una niebla densa. Era Daniel. Miraba fijamente a la cámara, sus ojos vacíos y profundos, mientras su boca se movía sin emitir sonido alguno. Pedro sintió que su cuerpo se congelaba. ¿Era real? ¿O solo un truco de la luz? Milo miraba directamente a la figura y, en un momento dado, frotaba su cabeza contra ella, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Y entonces, como si se diera cuenta de que estaba siendo observado, la sombra desapareció en la oscuridad. Pedro cerró el vídeo con las manos temblorosas. Milo no solo había encontrado el cuerpo de Daniel. Estaba comunicándose con algo más allá de la vida. En los días siguientes, Pedro evitó volver a ver la grabación. Pero la verdad estaba ahí, clavada en su mente como una espina imposible de ignorar. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Si Milo realmente veía algo que los humanos no podían ver, entonces tal vez aún había algo que Daniel quería revelar. Esa noche, Pedro tomó una decisión. Si Milo volvía al terreno, lo seguiría, pero esta vez sin cámaras, sin linternas. Solo él y el gato. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Milo saltó por la ventana y Pedro lo siguió. El gato caminaba lentamente, como si supiera que lo estaban siguiendo. El silencio de la noche parecía aún más pesado que antes. Al llegar al terreno, Milo se detuvo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en un punto al frente. Pedro contuvo la respiración y también miró. Un escalofrío recorrió su espalda cuando, poco a poco, la niebla tomó forma nuevamente. Esta vez,
Él podía oír. No fue un accidente. La voz susurrada cortó el silencio. Pedro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, aunque no sabía si obtendría una respuesta. La sombra de Daniel levantó un brazo tembloroso y señaló hacia un lado del terreno. Pedro siguió su mirada y vio una segunda fosa. El aire se volvió denso. Pedro tragó en seco. ¿Había otro cuerpo allí? ¿Otro secreto enterrado? Milo, como siempre, fue el primero en moverse. Comenzó a cavar, sus patas sucias de tierra mientras apartaba la superficie del suelo. Pedro, temblando, se arrodilló a su lado e hizo lo mismo. Después de unos minutos, sintió algo duro bajo sus dedos. Era un teléfono. Pedro tomó el dispositivo cubierto de tierra y limpió la pantalla agrietada. Con un toque vacilante, lo encendió. Para su sorpresa, todavía funcionaba. La pantalla se iluminó con una única notificación. Un nuevo mensaje enviado hace meses. Pedro abrió el mensaje. Su estómago se revolvió al leer las palabras que parpadeaban en la pantalla. Una confesión digital olvidada bajo la tierra. Sé lo que hiciste. No puedo dejar que esto quede impune. Mañana nos vemos en el terreno abandonado. Si algo me pasa, ya saben a quién buscar. El remitente, Daniel. Pedro se quedó sin aliento. No solo había encontrado un cuerpo, había descubierto un crimen. Y quienquiera que hubiera enterrado a Daniel, todavía estaba suelto. Milo emitió un último maullido, como si dijera, ahora lo sabes. Y en ese momento, Pedro entendió. Milo no era solo un gato cualquiera. Era un guardián de secretos oscuros. Y ahora, ¿qué realmente le pasó a Daniel? Pedro finalmente descubrió que Daniel no desapareció por casualidad. Fue silenciado antes de exponer algo peligroso. Pero, ¿quién estaba involucrado? Y, lo más aterrador, ¿esa persona podría estar más cerca de lo que él imagina? Milo lo sabía todo desde el principio. Pero ¿cómo? ¿Sería posible que los animales vean más allá de lo que nosotros, los humanos, podemos ver? Y lo más importante, ¿el asesino sabe que Pedro encontró el mensaje? Ahora es tu turno. ¿Qué crees que Pedro debería hacer con esta revelación? ¿Crees que corre peligro? Y lo más intrigante, ¿será Milo solo un gato común o algo mucho más grande? Deja tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete al canal y comparte esta historia para que más personas puedan desentrañar este misterio.